Hola Escorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Escorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Escorpio, como siempre, empezamos por la gente que ya está en relación y después nos iremos con el grupo de Escorpio que está soltero. Recuerda que en este grupo de la gente que ya está en relación de pareja, a lo mejor te es espejo, lo que significa que le esté aplicando la otra parte y no a ti. Vamos allá, empezamos por un 10 de copas, señores. El paje de oros, el 2 de oros, el 4 de oros y el 4 de espadas. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo a ver qué tal Escorpio en pareja esta semana. Esta es. Uy. Ay, es una carta que está hablando de limpiezas, es una carta que está hablando de karma, es una carta que está hablando de regeneraciones, es una carta que está hablando de que algunos de vosotros venís de una etapa en la que te ha tocado hacer cierto detox, increíble, ¿vale? O sencillamente que, bueno, ya sea en conjunto con la pareja o aquí cada uno por su lado. Empezamos por una carta del 10 de copas, muy bonita carta, está hablando de momentos muy buenos esta semana con la pareja y probablemente estén ocurriendo cosas alrededor que a ti te aportan este bienestar, ¿vale? Es una energía de mucha calma. Una persona cuando está en relación o pareja y está con un 10 de copas como energía de esa relación, es una persona que no duda, es una persona que no sospecha, es una persona, vamos a decir sencillamente que está viviendo una situación aparte en la que está bien a gusto, con las armas a un lado como plan, relax total. Y espero que os esté aplicando a todos, ¿vale? Con la carta del paje de oros, aquí hay alguien que está buscando una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad por la que probablemente tiene que pagar algo. Una oportunidad como si es una mudanza, un comienzo. Signo de Escorpio. Yo te voy a decir una cosa. Si acá hay alguien te pide una cosa y te está diciendo que te lo va a devolver, ojo, cuidado, porque te va a hacer esperar mucho. No es un robo ni nada, pero a ti te deja en una situación un poquito ansiosa, y más si tiene que ver con el dinero, ¿vale? Dejando esto aparte. El signo de Escorpio probablemente con esta carta del 2 de oros y la carta del 4 de oros, aquí vaya a haber una situación esta semana por la que estáis discutiendo, hablando, conversando, es como una tertulia acerca de una cosa. Esto es algo que se está repitiendo, ¿vale? Y probablemente que tenga que ver con el dinero, con la situación económica. Un 2 de oros muchas veces es una discusión por todo y por nada. Esencialmente a lo mejor no hay motivos, no hay razones, ya sea por la luna, por las hormonas, por agobios laborales o por lo que sea. Aunque hay una situación, tampoco es que vea una pelea, porque todo lo que hay alrededor tampoco es una energía de vamos a decir, de discusiones o de situaciones raras. Pero sí que es verdad con esta carta del 4 de oros, yo lo que te voy a decir, que si tú aquí lo que estás buscando es que la pareja, tu hijo, quien sea, atienda razones o sencillamente que haga las cosas desde un punto de vista un poquito mejorado, desde el tuyo o lo que sea, te está diciendo que no. Que esta persona ahora mismo, mediante su actitud, mediante sus hechos, está dejando ver como que no me vas a convencer o sencillamente que no, que esto es lo que yo estoy haciendo. Puede hacer ver que sí que te escucha, pero al final va a hacer lo que quiere. Con un 4 de espadas, sí, dice las cosas de una manera que consigues sembrar una semilla en la gente, en especial una idea aquí. Algo que dices esta semana, algo que dejas ver o lo que sea, sí que va a sembrar una semilla y al final, pues fíjate, aquí sí. Yo te digo lo que veo. Esto muchas veces tiene que ver con el orgullo y con el ego de la persona, que muchas veces tú a lo mejor estás aconsejando a una persona o sencillamente estás tú dando tu punto de vista, vas a decir, es que me da igual ya, pero cuando es una pareja ya no da igual, porque lo que tú estás haciendo automáticamente, directamente nos está afectando a los dos y a mí también. Por lo tanto, se tienen que hablar las cosas, sí o sí. Pero aquí la otra parte está viendo como que no me vas a decir o sencillamente yo sé mejor qué es lo que se tiene que hacer. Claramente porque es su situación, porque yo estoy viendo que es algo de ellos, porque tú estás como elemento agua en un 10 de copas. Es algo de ellos. ¿Lo medita? Sí. Pero es que vale, te escucho. Vamos a decir, cojo tu idea, pero al fin y al cabo lo haremos a mi manera.
Es una energía un poquito así, peleona, un poquito terca. Pero bueno, aquí hay una energía signo de Escorpio que esta persona tiene una idea en su mente que no es ni bueno ni malo, sencillamente es una cosa que está incrustada allí, que le hace actuar de cierta manera, ya sea pues miedo a volver a pasar por lo mismo, ya sea miedo a que me quede por ejemplo sin ahorros, ya sea a lo mejor miedo a que yo voy a hacer algo que se cause pues un conflicto en esta relación. Realmente aquí tenemos a una persona que sabe lo que está haciendo, escucha claramente, pero que siempre hay una cosa automática que salta. Yo no te estoy diciendo que esta persona lo está haciendo aposta, es una idea que está allí, le hace actuar de manera inconsciente así. Está allí, es como, no sé, y muchas veces probablemente la acaba fastidiando. Pero bueno, esto no queda en ti. Claramente es tu capacidad de aguantar esta situación o no, pero no hay nada malo, no hay nada raro, sencillamente es hablar otra vez de lo mismo. En fin, Escorpio, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Escorpio soltero, recordando que esto es general y que en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura signo de Escorpio, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Si tú no eres Escorpio y que vienes a checar las energías de alguien, puede que te sea espejo, que te esté aplicando a ti. Empezamos por un 2 de bastos, el 5 de oros, toma ya, la carta de los enamorados, el as de copas y el 5 de espadas. Vamos a sacar vale, es una carta del número 14 que está hablando aquí de las ayudas, que está hablando aquí, pues vamos a decir, de ese apoyo que probablemente estás recibiendo de parte, vamos a decir, de una persona que está aquí a tu alrededor. Ahora te explico, pero bueno, en realidad está hablando de ti, signo de Escorpio. Vale, que pidas ayuda, que a lo mejor estás en una situación en la que no sabes qué es lo que tienes que hacer y te está diciendo que muchas veces pues que 4 ojos a veces ven mucho mejor que 2. ¿Por qué? Porque ya empezamos con una energía del 2 de bastos. Esto, signo de Escorpio, es como que esta semana vas a tener la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de actuar de otra manera, ¿vale? Porque esto es como que te veo hablando de una persona que hay a tu alrededor, tu hija, tu hijo, quien sea, y esta persona probablemente para algunos de vosotros de tu mismo sexo. Si eres una chica, todo es una chica, si eres un chico, pues esto es un chico. Estás hablando para, no sé, para llegar a planear las cosas, visualizar las cosas, de cómo podría ir esta situación, y esto a lo mejor ya lo estás haciendo. Con un 5 de oros, hombre, yo te voy a decir que probablemente has vivido situaciones mediante muchas cosas que tú has visto o que estás viviendo. Está la energía esta del 5 de espadas, disculpa, porque el 5 de espadas está ahí. El 5 de oros, que es una energía de que a veces te da la sensación de que la confianza esta la perdiste, te cuesta confiar, pero en realidad es que también tenemos aquí una espinita clavada que probablemente que tiene que ver con la confianza en uno mismo, de que no sé, y esto en especial cuando la gente que lleva mucho tiempo soltera, gente que a lo mejor que se ha metido en un estado, en un estilo de vida, no sé, reflexivo, y se ha quedado ahí, ha estado tan a gusto que se le pasó el tiempo y ahí está, como que ha pasado esto volando. Ahora sí, yo te voy a decir, signo de Escorpio, que aquí tienes a tu alrededor un amor verdadero, serio, de esos amores con mucha armonía, con mucha esencia, ¿vale? Con una energía muy bonita, muy bonita. Y esto, para algunos de vosotros quizá estás preocupado o estás viendo que a lo mejor, no sé, hace mucho tiempo que no volviste a sentir esa pasión o esa energía tan intensa, ese sentimiento, si va a volver a ver, o que a partir de ahora el amor es el cariño y ya está. No. Te está diciendo que aquí tú te vas a ver en un punto en el que queda en ti, confía en ti. Y si en el caso pues de no verlo bastante claro, pues háblalo con una persona, no sé, abre un tema, ¿vale? Y poco a poco hasta llegar a eso, poco a poco, ¿vale? Porque veo una energía bastante rápida en el caso de que te cueste hablar de tus cosas. Aquí con un 5 de espadas al final, yo te voy a decir, signo de Escorpio, probablemente aquí hay una persona que se ha acostumbrado muchísimo a tenerte, ya sea tu hijo, ya sea tu madre, ya sea quien sea. Y probablemente pues
que no acepte. Porque aquí tienes a una persona, a un amor verdadero para otros de vosotros. Esto es una persona que está regresando, diciendo que a lo mejor pues que necesita volver a sentir eso que sentía contigo antes, porque emocionalmente hablando yo veo que esta persona está hundida. Esta persona, pues no sé, probablemente considera que su situación y todo lo que le ha ocurrido es por otra persona, ¿vale? Por su madre, por su hijo, por su ex, por quien sea. Porque tengo a esta persona planeando cómo volver. Quiere un poquito saber, ¿no? Si ya estás con alguien, si estás pues en otras, ¿qué pasa? Aquí veo unas energías muy buenas, pero en este caso yo veo que hay una tercera parte que a ti no te acepta. Y probablemente la parte esta puede ser, por ejemplo, de esas familias en las que, pues mira, está la situación económica bastante bien y mediante eso, pues esta persona, esta tercera, ¿vale? Está manipulando a este alguien que está volviendo a esta situación, ¿vale? Pero que claramente aquí hay un amor y una unión bastante bonita, pero que hay alguien aquí que se va a morir de celos, te lo digo como tal. Y para cierto grupo de vosotros también puede haber un ex, una ex, o sencillamente una persona que está a tu alrededor, que está con unas energías de victimismo y tal, y tú estás diciendo, pues mira, fiesta, tengo una persona nueva, y aquí hay un amor que nace desde el primer momento. Esa cosa que te sientes bien con una persona, porque Escorpio, siempre tienes tu intuición como muy alerta, muy a 100, sin buscarlo. Entonces, pues cuando tú estás tan a gusto y no salta ninguna alarma, ninguna intuición, nadie dices, pero espérate, ¿qué está pasando? Y te das cuenta de que aquí hay algo diferente, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo bueno, porque esto es un amor con esencia, vuelvo a decirte, ¿vale? Signo de Escorpio, la verdad que se están viendo las cosas muy bien, pero yo creo que este 5 de espadas siempre un 7 de espadas, un 7 de bastos, 5 de espadas, disculpa, unas energías, no sé, siempre va a haber gente alrededor que puede ser un cacho de pan, ¿eh? Puede ser una persona increíble, con el resto del mundo es, vamos, genial. Pero llegas tú y no sé qué le pasa a la gente, es que cambia, porque despiertas lo más profundo. Que una persona dice que es limpia con un cubito de hielo, pero resulta que no, porque a ver, no puedo yo remover algo que ya no está. O sea, si está la energía de celos, es que eres una envidiosa. Es que si está la energía esta de celos de tus amigos o lo que sea, es que eres un desconfiado, desconfiadas, es que está en ti. A ver, tampoco estoy diciendo que aquí vamos a hacer lo que nos da la gana y culpar al otro, pero yo te estoy diciendo que tú estás en una conexión con otra persona y otra parte está con estas energías de que se me salen los ojos de la rabia. En fin. Esta ha sido tu lectura, signo de Escorpio. Enhorabuena, ¿qué quieres que te diga? Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.